Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en esta mañana de domingo 2 de agosto para compartir una vez más la palabra del Señor. Y el ser humano por naturaleza, desde la misma concepción, empieza como la unión de dos elementos vivos, que son los que le transmiten la vida o generan la vida. Y desde sus primeras etapas ya establece un vínculo de unidad con la madre, con el propósito de sobrevivir. Y sin esta unión entre la madre y el bebé que se está empezando a formar, la unión es imposible. El cordón umbilical lo mantiene unido a esa fuente de alimento y en el vientre obtiene el abrigo y la protección que tanto necesita para poder desarrollarse. Por lo tanto, esta unión es fundamental, ya que el bebé depende enteramente de ella. Una vez que nace el bebé, continúa una relación de dependencia, porque necesita el alimento y los cuidados que él mismo no puede brindarse. Dentro de la naturaleza, el ser humano es uno de los más vulnerables, una de las criaturas más vulnerables y dependientes, ya que no puede bastarse por sí mismo durante un largo periodo de años, en comparación con algunas criaturas del reino animal que tan pronto como nacen deben depender de sí mismas para sobrevivir. Un ejemplo de ello son las tortugas que tanto hemos visto nosotros, por ejemplo, en esos documentales de naturaleza. Una vez que el ser humano supera los años de la infancia, la familia y la sociedad lo estimulan y lo impulsan a que cada individuo desarrolle una vida un tanto independiente. Y esto tiene unos aspectos que son positivos, porque cada uno podemos y necesitamos desenvolvernos en la vida. Pero no obstante, la independencia nunca podrá ser total, porque vivimos de tal manera que nos necesitamos unos a otros para poder sobrevivir. Siempre hay una codependencia humana, pero mucho más espiritual, como ya veremos en un momento. Cada generación de una manera u otra ha enfrentado dificultades que nos recuerdan que no podemos vivir totalmente independientes. Necesitamos de nuestras familias, necesitamos de nuestros amigos, necesitamos del gobierno y de otras entidades. Desafortunadamente, con el materialismo, el consumismo y el individualismo que caracteriza la era posmoderna en que vivimos, ha empujado a muchos a que poco a poco crean que se pueden bastar por sí mismos. Este fenómeno ha causado que muchos hombres, aún sin saberlo o entenderlo, hayan llegado al ateísmo práctico. En este sistema filosófico se llega a creer que no se necesita a Dios, y mucho menos de tener una comunión estrecha con Él. Lo curioso es que solo estos individuos se dan cuenta que necesitan a Dios en medio de una emergencia, en medio de un terremoto. Ahí se acuerdan de que Dios existe. La historia está llena de ejemplos en que, por ejemplo, a finales del siglo XIX y principios del XX, el ser humano llegó a creer que el desarrollo científico que había alcanzado y el comercio y la riqueza que le había generado ese progreso le habían abierto definitivamente las puertas a la felicidad. Y que el hombre, con su ingenio, su fuerza, su desarrollo, por fin podría liberarse del yugo de la dependencia de Dios que había caracterizado los siglos anteriores. Por fin, el hombre podría crear un mundo con justicia y prosperidad para todos. Pero la Primera Guerra Mundial empezó a derribar ese sueño de independencia. Rápidamente el hombre recurrió a su ingenio para resolver el problema, creando o tratando por lo menos de crear organizaciones que impidieran que se repitieran los horrores de aquella Primera Guerra Mundial, como se le conoce. Y crearon lo que se conoció, se denominó en su época la Liga de Naciones, para resolver el problema. Esa misma estrategia, esa misma institución, conocimos antes como la Liga de Naciones, es lo que hoy conocemos básicamente como las Naciones Unidas. La Segunda Guerra Mundial finalmente acabó con aquella ilusión que se basaba en las fuerzas y en la sabiduría humana. Una vez más, para todos nosotros es ya de conocimiento general,
se cometieron genocidios y los muertos en Europa se contaron por millones. Los daños económicos por billones, y sin embargo el hombre ha continuado obstinadamente pretendiendo depender de sus fuerzas y capacidad con tal de no tener que aceptar que dependemos de Dios y que separados de Él nada podemos hacer. Hoy nuevamente nos encontramos en una gran crisis, de la cual realmente nadie sabe cuándo podremos salir. Y aún así, seguimos buscando la salida en los esfuerzos humanos. Definitivamente parece que nuestro orgullo y rebeldía nos han cegado el corazón. Y los sentidos también, por completo. Bien lo dijo Jesús cuando derribó a Pablo. Este relato lo encontramos en Hechos capítulo 9, el verso 5 en adelante. Estas son las palabras textuales de Jesús. Él dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es por todo eso que creo firmemente que el pasaje que hoy veremos nos mostrará que tampoco el ser humano ha cambiado desde el tiempo de Jesús hasta hoy, y han pasado cerca de 2000 años. Y Jesús contó en aquella época una historia, es la misma historia que veremos en el sermón de hoy, que ilustra esa realidad. Y a menos que nosotros entendamos lo vital que es para nosotros estar unidos a Cristo, seguiremos dando cosas contra el aguijón, como individuos, como sociedad, como familias. Así que el pasaje que veremos hoy ha sido tema de debate entre los eruditos bíblicos, porque algunos lo clasifican como una alegoría y otros como una larga ilustración con rasgos parabólicos. Pero en realidad es un mashal. Mashal es un tipo de relato judío que su propósito era comunicar un mensaje poderoso utilizando símbolos que eran claramente entendibles para los oyentes. Y ese fue el método que Jesús usó en aquel entonces para referir o para pronunciar un mensaje muy profundo acerca de la importancia que tiene la relación que los hombres han de tener con Dios. Como estamos viendo las parábolas, entonces por eso yo lo clasifico o pienso que puede ir tranquilamente clasificado entre las parábolas, como esa es la serie que estamos viendo. Así que este pasaje tiene un mensaje muy importante, y aparte de importante también es poderoso y urgente para nosotros hoy en medio de la circunstancia en la que estamos pasando. Nuestra cercanía o lejanía de Cristo tiene implicaciones profundamente serias para nosotros. El ser humano fue creado por Dios para que viva en comunidad, pero especialmente en unidad con Él. Por eso esta parábola resalta la importancia de nuestra unión con Cristo. Y en la parte central de ella encontramos una expresión que es supremamente importante, que debemos grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Apartados de Él, nada podemos hacer. Así que en esta mañana lo invito para que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. El capítulo es el 15 y vamos a estar viendo los versos 1 al 8. Y vamos a ver cómo Jesús utilizó el símbolo de la vid, que era un elemento común y era un símbolo muy poderoso para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se le conocía como la vid del Señor. Entonces, a los judíos a los que Jesús les explicó les dio esta palabra, ellos entendían claramente. Para nosotros puede que no sea tan claro, por eso vamos a mirar en detalle algunas cosas, pero el punto es que tanto para Israel como para nosotros el mensaje es el mismo. El mensaje es central y claro: nada podemos hacer separados de Él. Por eso, en este pasaje hoy veremos esta verdad absoluta, pero también donde resaltan algunos elementos fundamentales para que la podamos entender. Y en este pasaje vamos a encontrar elementos tales como que hay una sola vid verdadera. Vamos a encontrar también el destino del pámpano lo determina su unión con Cristo, y los beneficios de estar en Cristo o las consecuencias de no estar en Cristo. Así que vamos a mirar el pasaje en cuestión en esta mañana, y hoy voy a utilizar la nueva versión internacional. Y la razón por la que quiero utilizar la nueva versión internacional es porque esta trae unas expresiones más entendibles, especialmente para nosotros, los hispanos,
y me refiero por hispanos a nosotros los que no tenemos una gran cultura de vino o vinícola, porque países como Argentina o Chile en la Reina Valera entenderían perfectamente esas expresiones. Así que voy a utilizar la nueva versión internacional y vamos a mirar porque se hace más fácil. Así que vamos a ir al primer verso y dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Así que Jesús empieza estableciendo una verdad absoluta. Solo hay una verdadera vid. Nosotros debemos empezar con esta afirmación que hace Cristo de sí mismo, que Él es la vid verdadera y que su Padre, en este caso el labrador, es Dios. Y los judíos por siglos pretendían ser la vid verdadera, pero distaban mucho de ello, aunque dentro del propósito de Dios ellos deberían haber sido esa verdadera vid. Nosotros al recorrer las escrituras notamos que Israel como viña de Dios se secó y que produjo uvas silvestres. Varios pasajes del Antiguo Testamento dan testimonio del fruto que esta vid dio. Y solo les voy a mencionar uno, no vamos a entrar en detalles en ellos, solo se los menciono, donde encontramos estas ilustraciones en las escrituras en el Antiguo Testamento. La encontramos en Isaías, capítulo 5, la encontramos en Jeremías, capítulo 2, la encontramos en Ezequiel, capítulo 15, y la encontramos en Oseas, capítulo 10, donde se refiere Dios a Israel como la viña que no produjo fruto, como la viña que dio uvas amargas o verdes. Entonces, todos ellos representan el decaimiento moral y espiritual de Israel. Que Israel, en lugar de dar frutos para la gloria de Dios y haber llegado a ser la nación que representaba a Dios en todo, fue testimonio, mal testimonio para el resto de las naciones. Y a pesar de tener una posición ventajosa y un cuidado especial por parte de Dios, el labrador nunca dio los frutos que se esperaba de ella. Así que el contraste que Jesús usa aquí es que aquella vid, a pesar de todo el cuidado y todo el esfuerzo que Dios hizo porque creciera, se desarrollara y diera unos frutos agradables, no lo hizo. Y por eso es que Jesús establece que Él, ya no Israel, sino que Él es la vid verdadera y que Él fue plantado en esta tierra por el Padre, que es el labrador de la historia, para que llevara mucho fruto para la gloria de Dios. Y la prueba es que esta vid, en realidad, o sea, Jesús, ha dado frutos en abundancia. Hace 2000 años Jesús estuvo en la tierra, 3 años y un poco más de ministerio, y hasta el día de hoy sigue impactando y transformando las vidas de todos aquellos que creen en Él como su Señor y su Salvador. Entonces, eso es dar frutos. Así que desde el comienzo de la narración Jesús quiere dejar claro que, o la base fundamental de toda la enseñanza, que Él y solo Él es la vid verdadera. Nadie ni nada más nos puede unir a Dios, porque es Jesús quien está representado en este mashal como Él, la vid, y el Padre como el labrador. Verso 2 dice de la siguiente manera: toda rama, por eso quise utilizar la nueva versión internacional. La Reina Valera dice todo pámpano. Para nosotros puede sonar un poco confuso. Entonces dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Así que el segundo punto que quisiera resaltar tal vez en esta mañana de manera rápida es: el destino de los pámpanos o el destino de las ramas lo determina su unión con Cristo. En este caso en particular se señala claramente cuál será el destino de cada pámpano, de cada rama, de cada gajo, de aquella mata de uva, porque esa es la vid, tanto de la rama buena como de la rama mala. Y el que no lleva fruto, o sea, la rama mala, será quitado, para que de esta manera no le quite los nutrientes a las ramas buenas. Su destino entonces será ser arrancado por la mano del labrador, que cuida con esmero su viña y no va a permitir que esta rama seca, que no va a producir fruto, le esté quitando
los nutrientes a la otra que sí los va a producir. Y mientras que al bueno, el que tiene, a la buena rama que tiene fruto, el labrador la cuidará, lo limpiará y le dará el espacio suficiente para que crezca y llegue a ser un fruto hermoso que espera que con ese cuidado y ese esmero produzca mucho más en abundancia. Este verso establece una verdad doble. ¿Cuál es la verdad doble que este verso establece? La rama que no lleva fruto será cortada. ¿Esto qué implica? Que aquella persona, óigame bien, aquella persona que no lleva fruto espiritual, que no tiene un aporte espiritual para la sociedad, es una rama estéril y será cortada. Cualquiera de ustedes que tiene experiencia o que le gusta la jardinería sabe lo que hay que hacer con un gajo o una rama que está seca. No se puede dejar ahí, se tiene que cortar. Y esa es la primera verdad que implica este pasaje. Pero por el otro lado, cada creyente genuino que produce frutos dignos y muchos, refleja su unión y comunión con Cristo. Entonces, será podado, será cortado, eso implica dolor y muchas otras cosas que no podemos detenernos a explicar en este momento, pero entienden la idea, dice que llevará mucho fruto. Así que en este punto, lo importante, la verdad central que debemos recordar es que la separación de Cristo solo traerá esterilidad y destrucción. Y eso es lo que el mundo ha estado haciendo por siglos y siglos, separándose de Dios, creyendo que en sus fuerzas, con su capacidad, va a poder lograr algo. Pero este pasaje nos enseña que no. El que está separado solo producirá esterilidad y recibirá la destrucción. Mientras que lo opuesto es absoluta verdad. Aquel que está unido con Cristo producirá mucho fruto, mostrará la fertilidad. Verso 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y aquí Jesús hace un anuncio interesante, y es el poder que tiene la palabra. Pero ¿la palabra de quién? La palabra de Dios. Y tiene ese poder majestuoso de limpiar el corazón y la vida de aquellos que le reciben y la albergan en su corazón. El hombre, por sus propios esfuerzos y capacidad, nunca podrá limpiar su vida. Por eso la salvación no es algo que nosotros alcanzamos por nuestros propios medios. La salvación es el regalo de gracia que Dios nos ha otorgado. Nosotros no podremos limpiar nuestra vida. No podremos llegar a ser agradables delante de Dios y producir buenos frutos por nuestros propios méritos, por nuestras propias capacidades. La religiosidad o la religión es un intento con el cual el hombre trata de limpiar su vida y establecer una relación con Dios. Ese es el intento. Esa es la mejor definición de religión. El intento del hombre por alcanzar a Dios. Por eso la religión falla. Por eso la religión no nos alcanza. ¿Por qué? Porque no es a través de los méritos humanos, es a través de los méritos de Cristo. Así que nadie podrá ser limpio a través de la religión. Podrá tener un carácter aparentemente moral correcto, pero nunca como Dios lo demanda. Por eso es que la única manera de mantener una vida limpia es a través de la palabra. Por esta razón la palabra de Dios ha de ser predicada y aceptada y vivida, porque es ella la que tiene el poder para limpiar y cambiar el más negro de los corazones. Nuestra relación con la palabra cada día limpiará más y más nuestro corazón, y poco a poco los frutos se podrán ver. Debemos meditar y obedecer la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad de cada persona. Hoy no nos podemos quejar como en generaciones anteriores que no tenían acceso a la Biblia. No, hoy tenemos todos acceso a la Biblia. En estos aparaticos tenemos la Biblia, en muchas versiones, en muchos idiomas. Así que no tenemos excusa ahora. Y solo la palabra de Dios puede cambiar el corazón del hombre.
si seguimos creyendo nosotros, ingenua o tontamente, perdóneme que lo diga, que los líderes económicos o los religiosos, los líderes religiosos, o los avances tecnológicos, o incluso los sistemas políticos de gobierno cambiarán nuestra situación y eso nos convertirá en mejores personas. Estamos equivocados y engañados. La realidad es que no hemos entendido que mientras el corazón del hombre no sea cambiado y regenerado por la palabra de Dios, es decir, por Jesús, seguiremos en este camino de caos, de destrucción, que caracteriza el corazón del hombre caído. Solo nuestra comunión con Dios es nuestra esperanza y solución. Mire lo que dicen los siguientes versos, para que usted vea de qué le estoy hablando. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y preste atención a lo que dice aquí. Para terminar, el verso 5. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Así que rápidamente el tercer punto que quiero hacer mención en esta mañana es que hay unos beneficios de estar en Cristo y hay unas consecuencias de no estar unidos a Él. Los pámpanos, o sea, las ramas, producen fruto solo como resultado de su conexión con el tallo. En esta ilustración, Jesús es el tallo, es el árbol, es el árbol de la vid. Y nosotros somos aquellas ramas. Y solo en nuestra conexión con el tallo podremos producir uvas, hablándolo de la manera metafórica en que Jesús lo explica. En el aspecto espiritual, sin la comunión íntima con Jesús, nosotros no podremos llevar frutos agradables a Dios. Podemos tratar de hacer cosas buenas, pero serán simplemente en la carne, porque no nacerán del Espíritu, porque si no estamos conectados a Dios, no podemos hacer nada. Allí dice, no dice que separados, Jesús no dice, si ustedes están separados de mí, puede que lleven algún poco de fruto. No, la afirmación es clara y contundente. No podemos llevar fruto alguno. Y además, como si eso ya no fuera suficientemente enfático, dice, nada podemos hacer. Nada. Nosotros, mi hermano, solo podremos llevar mucho fruto en medida de nuestra comunión íntima con Cristo. El creyente y la iglesia solo llevarán fruto en medida de su unión con Cristo. Preste atención a esto, mi hermano. Si nuestra comunión o nuestra unión con Cristo se limita a una vez por semana, o tal vez dos, déjenme preguntarle, ¿cuánto fruto cree que podemos producir? Déjeme volver a hacerle otra pregunta más. ¿Qué cree que podemos hacer si solo nos conectamos con Dios de vez en cuando? La respuesta es doble. No podremos producir ningún fruto y además nada podremos hacer. Ninguna vida podrá producir verdaderos frutos agradables a Dios apartados de Él. Si somos cristianos, mi hermano y mi amigo que me escucha, la única forma de producir algún fruto o una vida que le agrade a Dios será únicamente producto de nuestra unión con Él. Nada más. La unión y la permanencia con Cristo determina los frutos que podamos producir. Porque separados de Él, nada podremos hacer. Allí no dice si están unidos a una iglesia, si están unidos a un grupo religioso, o si están unidos a una denominación. No. Aquí es una unión personal con Cristo. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Verso 6. El verso 6 dice, el que no permanece en mí,
o sea, el que no tiene una comunión con Dios, con Cristo, es desechado y como resultado se seca, como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. Aquí vienen las consecuencias de alejarnos de Cristo o de estar lejos de Cristo. La sequedad de la uva es un indicador de falta de la unión con la vid. Si usted y yo tuviéramos la oportunidad de caminar por un viñedo y vamos a una rama y encontramos que una uva está seca, si la examinamos de cerca es porque su conexión con el tronco y con la rama se ha roto. Asimismo, el ser humano sin Cristo se va secando poco a poco hasta que muere espiritualmente. Como solía decir, mi entrenador de béisbol, por ahí andan algunos que parece que están vivos, pero en realidad están bien embalsamados. Yo sé que en la época en la que vivimos, posmoderna, la gente no cree en la verdad absoluta, pero la Biblia es la verdad absoluta. Y mire lo que dijo Jesús. Esto es una verdad absoluta, salido de la boca de nuestro amado Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se estaba refiriendo a un muerto espiritual. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace una pregunta final. ¿Crees esto? Esto se da en el contexto de la muerte de Lázaro y Jesús hablando con Marta y María, las hermanas de Lázaro. Entonces, lo que quiere decir Jesús aquí es que solamente quien lo tiene a Él está verdaderamente vivo espiritualmente, sin importar si está muerto o vivo físicamente. Lo opuesto también es verdad. Quien no tiene a Cristo, aunque esté vivo físicamente, está muerto espiritual. Y si ya murió sin Cristo, está completamente muerto. Así que una de las estrategias del diablo es alejarnos poco a poco de nuestra comunión con Cristo, porque sabe que nos vamos a ir marchitando hasta morir. Déjeme contarle rápidamente una historia que ilustra tal vez este punto. Dice que un día el pastor fue a visitar a uno de los hermanos que por largo tiempo había dejado de asistir a la iglesia. Y cuando llegó a su casa, aquel hermano estaba sentado frente a la chimenea con un fuego bien lindo allí calentándose. Y entonces invitó a pasar el pastor se sentó junto a la chimenea también y con aquellas varas con que se atizan los leños en la fogata, empezó a separarlos. Y conversaba con el hombre y empezó a separar cada leño. En lugar de dejarlos amontonados, lo fue separando. Y aquel hermano lo miraba hasta que llegó el punto en que le dijo, pastor, si sigue separando los leños, la fogata se va a apagar porque cada leño se va a enfriar. Y el pastor lo mira a los ojos y le dice, mire, precisamente eso venía a hablarle. Usted entendió el mensaje, ¿cierto? Cuando nos apartamos, cuando nos separamos, nos enfriamos, nos apagamos y terminamos por morirnos. Es interesante que Jesús utilizara esta expresión con los judíos. ¿Por qué? Porque les dice que el que no lleva fruto será echado al fuego, será cortado completamente. Y los judíos sabían que la madera de la vid no tiene ningún uso, ya que tanto su consistencia y su forma nudosa la hacen inútil para cualquier cosa, ni siquiera para hacer un buen fuego. ¿Por qué? Porque es tan fibrosa que rápidamente se quema. No alcanza ni a calentarse cuando ya se quema. Y es tan inútil que al pueblo de Israel se le prohibía traer este tipo de madera para ofrecer los sacrificios, ya que no duraban para absolutamente nada. Así que lo que señalamos aquí en este punto, mi hermano, es que la vida del que no permanece en Cristo no tiene ningún valor ni ningún uso para Dios,
no importa cuánto alcance el hombre por sus propios esfuerzos. Si no lo hace unido a Dios y producto de su comunión e intimidad con Dios, para nada le sirve. Verso 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Aquí Jesús nos da una bendita y preciosa promesa para los que estamos unidos con Él. ¿Cuál es? El beneficio de permanecer en Cristo. Muchos versos respecto a la oración hay en la Biblia acerca de que hay que pedir y que se nos dará. Pero desafortunadamente muchos de ellos son usados fuera de contexto. Y un ejemplo clásico es este verso. Dice, pidan lo que quieran y se les concederá. Esa es la parte del verso que normalmente nos gusta y que normalmente nos enseña. Pero nos olvidamos de lo que viene antes. Y lo que viene antes es, si permanecen en mí, es un condicional. Y mis palabras permanecen en ustedes. O sea que para el cumplimiento de la promesa, para poder reclamar esa promesa, reclamar no es la palabra correcta, perdóneme, recibir esa promesa, solo se puede recibir si permanecemos en Cristo. Para poder nosotros pedir lo que queramos, necesitamos permanecer en Cristo. Necesitamos tener una comunión personal y real con Él. Usted y yo podemos pedirle al Padre, claro que sí, pero el requisito indispensable en este pasaje y en muchos otros para poder obtener lo que le pedimos en oración a Dios es pedirlo de acuerdo a su voluntad y si estamos en comunión con Él. Así que no es cualquier cosa que les podemos pedir, ni lo que se nos antoje, ni tampoco si nosotros no mantenemos una relación estrecha con Cristo. Y a eso me refería hace un momento cuando mencioné el ateísmo práctico. La gente, de alguna manera, piensa que hay un ser superior, pero pueden vivir su vida como quieran. Su palabra no tienen que obedecerla, pero cuando hay una desgracia, cuando hay un terremoto, estos ateos, ¿a quién es el primero que invocan? A Dios. ¿Y sabe qué? No van a recibir nada. ¿Por qué? Porque no tienen una comunión estrecha con Él. Cuando nosotros permanecemos en íntima comunión con Cristo y su palabra es la norma por la que vivimos, nuestras oraciones serán contestadas. ¿Ve todos los beneficios que hay de estar unido a Cristo? Estar unido a Cristo nos faculta y además nos otorga el derecho de pedir y con la promesa de que se nos contestará. Qué promesa más maravillosa. Esa promesa resulta para la gloria de Dios, porque entonces llevaremos mucho fruto. Pero con la condición, vuelvo y le repito, de si estamos unidos a Cristo y si permanecemos en Él. Cuando nosotros verdaderamente estamos unidos a Cristo, esto se nota no solo por lo que decimos, sino sobre todo por lo que hacemos. Producimos fruto. La gente quiere saber de Dios y quiere acercarse a Dios por lo que ven en nosotros. Y esto confirmará que somos verdaderos discípulos de Cristo, que somos esa rama que está bien unida al tronco. Somos discípulos de Cristo y como resultado de eso, el Padre será glorificado. Mi hermano y mi amigo que me escuchen en esta mañana, no es la capacidad ni la inteligencia humana, tampoco la religión, la que resolverá los problemas que aquejan a la humanidad. Hoy hay más recursos económicos que en cualquier otra época de la historia de la humanidad. Hoy tenemos más avances científicos y tecnológicos que en cualquier otra época de la humanidad, como para que pudiéramos crear un mundo mejor, en donde la justicia social, la erradicación de la pobreza, una mejor educación para todos, alimentación, podrían estar a nuestro alcance, debido al esfuerzo humano. Pero esto no es más que una ilusión vana, porque según Jesús, apartados de Él, nada podemos hacer.
no es en nuestras habilidades y capacidades, es en nuestra unión con Cristo y permanencia en Él, en el que el mundo podría tener un mejor futuro. Yo no soy pesimista, pero sí soy realista. Y conforme a lo que dice la Biblia, desde la antigüedad, el hombre ha querido construir una torre de Babel. Todos conocen la historia en Génesis, que por cierto la palabra Babel significa confusión, para desafiar a Dios. ¿Y esto qué ha ocasionado? Destrucción y muerte, porque descansa en el esfuerzo humano, en el humanismo, y este siempre estará destinado a fracasar estruendosamente. Tenemos que reconocer, es verdad, que entre unos pocos no podremos cambiar el mundo entero. Pero ¿qué tal si empezamos por cambiar nuestra propia vida y nos unimos a Cristo, recibiéndole como Señor y Salvador de nuestras vidas, y nunca más separarnos de Él? Le aseguro algo, que su mundo y el de los que le rodean será mucho mejor. Por eso rápidamente quiero recordarle una vez más lo que este mashal nos enseña. Solo Cristo es la vida verdadera, no hay otra. De nuestra permanencia en Él depende nuestro fruto, pero aún más, en términos espirituales, nuestra propia existencia. Porque recuerde, el mensaje central de este mashal es que separados de Él, nada podremos hacer. La buena vid llevará más fruto, la mala será arrancada y quemada. Solo los que permanecen en Él y obedecen sus palabras podrán pedir y recibir. Ahí donde está, lo invito a que incline su rostro y oremos por un momento. Padre bueno y eterno, gracias por tu bendita palabra en la que una y otra vez nos recuerdas que separados de ti nada podemos hacer o lograr. Por eso te pedimos que tú nos sostengas en comunión contigo a través del Espíritu Santo, para que podamos producir mucho fruto para gloria tuya, Padre amado. Lo que el mundo realmente necesita es permanecer en comunión íntima y personal contigo. Por cientos de siglos hemos intentado resolver nuestros problemas con nuestras fuerzas y a nuestra manera, pero todo esto ha sido inútil. Hoy te necesitamos más que nunca. Ven a nuestras vidas y rescátanos de nuestra rebelión y pecado. Perdónanos y permítenos volver a tener vida y así llevar mucho fruto para tu sola gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. ¿Sabe cómo termina esta historia? Este mashal. Verso 8 dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Solo unidos a Cristo podremos llevar fruto y tener una vida fructífera para la gloria de Dios. Y esta mañana quiero aprovechar para desearle un feliz cumpleaños a mi madre.